Bueno, hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 5 de Romanos, que se titula No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y es Romanos capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, versículo 20. Pero hoy vamos a seguramente tocar la primera parte, que va a ser el capítulo 2 de Romanos. El versículo central es el 3:10 de Romanos, que dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. O sea, esta conclusión la vamos a llegar la semana que viene, cuando aprendamos Romanos capítulo 3. Pero hoy vamos a continuar con el capítulo 2, donde dejamos la semana pasada, dejamos en el 2:16. Hoy vamos a retomar a partir del versículo 17 del capítulo 2. Haciendo una breve introducción, nosotros estamos viendo ahora que la introducción de Romanos, en la epístola a los romanos, Pablo está abordando el tema del pecado y el juicio de Dios. O sea que Dios es un Dios justo. Y por ser un Dios justo significa que es un Dios que juzga el bien y el mal. Y para Dios, el que recibirá el castigo del juicio es el pecador. Pero está hablando acerca de qué es el pecado en realidad y por qué aquellos que pecan ante Dios son los que van a recibir el juicio de Dios. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo señaló los pecados de los gentiles o el pecado de la gente que vive sin Dios, que vive de acuerdo a su propia manera de vivir. Ese fue el capítulo 1, que por vivir sin Dios, por vivir de acuerdo a su propio criterio de vida, y no de acuerdo a la voluntad de Dios, el Creador nuestro, entonces estarán destinados al castigo y el juicio. El capítulo 2 de Romanos, que habíamos visto la semana pasada, en el comienzo hasta el versículo 16, habla el pecado de los gentiles que sí viven, no como pecadores, pero con su propio concepto moral. Aquellos, si bien viven sin Dios, estos gentiles no conocen a Dios, pero tratan de vivir moralmente correctamente según su propio criterio. Aún así son pecadores, y así los judíos también. Y en la lección de hoy, en particular la palabra de hoy, se refiere al pecado de los judíos. Hoy vamos a ver acerca del pecado. ¿Por qué los judíos también son pecadores? Porque son judíos que no creen en Jesucristo, que a su vez creen ser santos y justos, porque cumplen las leyes de Moisés, de Dios, pero aún son pecadores ante Dios por rechazar su gran voluntad, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que es la salvación a través de Jesucristo. O sea, aún así, los judíos también son pecadores delante de Dios por no aceptar a Jesucristo. Y vamos a comenzar con esta primera parte de la lección de hoy, que se subtitula El judío verdadero, y versículos 17 al 29 del capítulo 2. La primera pregunta dice: ¿de qué se jactan y apoyan, y se apoyan los judíos? Versículo 17. Ahora bien, dice Pablo, tú que llevas el nombre de judío, se está refiriendo ahora a los judíos, que dependes de la ley, o sea que tú tienes la ley y vives de acuerdo a la ley, y te jactas de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, nosotros somos un pueblo de Dios. Dios nos dio la ley a nosotros. Dios nos eligió como su pueblo. Nos dio las leyes para que vivamos de acuerdo a su criterio y su voluntad. Entonces Dios nos amará. Por lo tanto, somos orgullosos, somos un pueblo de Dios. Eso es lo que un poco está pensando los judíos y lo que está marcando Pablo a los judíos. Para ello nosotros vamos a tener que entender un poquito acerca de los judíos. Los judíos tenían un gran orgullo de ser judíos mismos. Y Dios eligió a Abraham, y el hijo de Abraham fue Isaac, ¿se acuerda? Y el hijo de Isaac fue Jacob, que se llamó luego Israel, cuando peleó con el ángel, ¿se acuerdan? Entonces, de ahí el nombre del pueblo de Israel, porque son descendientes de Israel, descendientes de Jacob. Por eso se le llaman el pueblo de Israel o israelitas. O a veces llaman judíos. ¿Y por qué se llaman judíos? La razón por la cual llaman judíos es porque cuando ellos entraron a Canaán y empezaron a vivir en Canaán, después pidieron elegir reyes
Y el primer rey fue Saúl, ¿se acuerdan? Y el segundo rey fue David. Y David tuvo un hijo, Salomón. Y después de este rey Salomón, Israel se dividió en dos. En Judá en el sur e Israel en el norte. En dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero cuando se dividió en dos, de los 12 tribus se dividieron también. En el reino del norte de Israel estaba formado por unos 10 tribus y en el reino del sur de Judá estaba formado por 2 tribus. Estas 2 tribus eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y de los demás tribus fueron todos hacia el norte. Por eso, el sur estaba integrado por el tribu de Judá y el tribu de Benjamín. Judá era una de las tribus más grandes de todas las 12 tribus. Y el norte de Israel se convierte en una raza mixta. Es atacado por los asirios en el 722 a.C. y ellos entonces se mezclan con los invasores, con la cultura asiria. Y entonces ellos se hace una raza mixta, ya no es pura sangre judía, tampoco su fe es pura porque empezaron a inmiscuirse con una cultura idólatra y empezaron a también crear ídolo Baal. Entonces su pureza de raza o su pureza de fe se ha perdido todo el reino del norte. Por eso los israelitas del sur no consideraban como judíos ortodoxos a los que vivían en el norte. ¿Se acuerdan cuando en el norte la capital fue Samaria? Y cuando Jesús visitó a Samaria, los israelitas no querían visitar a Samaria tampoco, porque ellos consideraban como gentiles. Para ellos los gentiles no son pueblo de Dios, por lo tanto no querían tener trato con ellos. Sin embargo, el reino del sur, el reino de Judá, mantuvo su pureza de linaje, es decir, ellos no se mezclaron y trataron de mantener la fe y cumplir con la palabra de Dios, porque allí en el sur estaba el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén, todas las tribus de Judá y Benjamín trataron de obedecer todos los mandamientos de Moisés en cuanto a, ¿recuerdan todo lo que aprendimos en Levítico? Todos aquellos preceptos para ofrecer sacrificio de animales, qué tipo de sacrificios hay que ofrecer en cada ocasión y en cada situación, de qué manera, todo eso. Entonces, toda la tribu de Judá trataron de mantener esa tradición religiosa del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta historia continúa hasta que suceden distintos reyes después de Salomón, pero resulta que todos estos reyes que aparecen después de Salomón en realidad no hacen buena letra, digamos, no obedecen a Dios. Por ser reyes tienen concubinas, a veces son concubinas que vienen de extranjero. El mismo Salomón también se casó con muchas concubinas y ellas mismas traían sus propios ídolos. Y Salomón termina también adorando y ofreciendo sacrificios a los ídolos al final. Y de esta manera todos los reyes subsiguientes se van perdiendo la pureza de fe en la palabra de Dios. Y Israel continúa de esta manera que desagrada a Dios. Entonces es cuando Dios, en el año 586 a.C., Dios a través de Babilonia ataca a Israel, cae en el juicio, matanzas, y muchos de ellos mueren, pero los hombres más sabios de alta nobleza son tomados prisioneros y son llevados como esclavos a Babilonia. Después de unos 70 años de estar en esclavitud en Babilonia, empieza Dios a permitir el regreso de los israelitas a Jerusalén nuevamente. Y en uno de ellos, aquí destaca el rabino Esdras. Era un rabino, también profeta, y después del regreso del rabino Esdras del cautiverio, con dolorosos esfuerzos, expulsaron a quienes se casaban con extranjeros. Trataron de purificarse y ser fiel a la palabra, porque Dios dijo que no te casarás con extranjeros en la tierra de Canaán. Entonces ellos quieren volver a obedecer la palabra de Dios. Entonces expulsaron a quienes se casaban con extranjeros y a quienes adoraban ídolos. Y ellos fueron llamados judíos o israelitas, los que trataron de mantener la pureza de su raza y de su fe. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué judíos? Porque son descendientes en realidad
de la única tribu que quedó, que es la tribu de Judá. Por eso se llaman judíos, porque son descendientes de la tribu de Judá. Israelitas porque son descendientes de Israel, ¿no es cierto? Descendientes de Jacob, que se llamó Israel. Por eso se llaman israelitas como descendientes de Jacob, o judíos por ser descendientes de la tribu de Judá. En el sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín cuando fueron atacados por Babilonia. Todos fueron destruidos, ya se mezclaron entonces la tribu de Benjamín con Judá y fueron llevados prisioneros. Y después, luego de la vuelta, la tribu de Benjamín en realidad fue absorbida por la tribu de Judá luego del cautiverio y un poco desaparece la identidad como la tribu de Benjamín. En realidad cuando ellos vuelven, regresan en 3 etapas. Hubo 3 grupos que regresaron. El primer regreso fue bajo la guía de Zorobabel en el 538 a.C., que es la primera tanda de grupos que regresaron a Palestina, a Jerusalén, y ellos vinieron a reconstruir el templo, porque todo el templo de Salomón se había quedado destruido y había sido saqueado porque el templo estaba lleno de oro y todos fueron saqueados. Entonces ellos reconstruyeron el templo. Para eso vinieron Zorobabel y todo un grupo de religiosos. Y luego vinieron un segundo grupo, vino con Esdras. Este Esdras es el mismo rabino, el profeta Esdras, en el año 458. Así que esto sería unos 80 años después. Regresaron con Esdras, cuyo cargo era de restaurar la ley de Moisés, porque Esdras era un maestro de la ley, era un rabino. Entonces él quiso otra vez enseñar a la nueva generación que quedaron para que ellos empezaran a respetar nuevamente, a aprender la ley de Moisés, qué deberían hacer para cumplir las leyes y cómo deberían vivir ellos como judíos. Entonces Esdras vino para venir a enseñar las leyes allí en Jerusalén. Y finalmente el tercer grupo vinieron con Nehemías, otro profeta, ¿no es cierto?, que está en el libro del profeta Nehemías. Él era un copero, el que servía el vino al rey Ciro, y él regresó en el año 445 a.C. Él vino a reconstruir entonces los muros de la ciudad de Jerusalén porque estaban totalmente destruidos. Como así el templo, todos fueron destruidos. Pero ellos dijeron, para que una ciudad fuera a reconstruir, lo primero que tiene que hacer reconstruir el muro del área perimetral de la ciudad para evitar ataques de los enemigos nuevamente. Entonces lo primero que tenían que hacer era fortificar esa ciudad y luego empezar a construir adentro las viviendas y las casas y el templo. Pero lo primero que hicieron era la protección de la muralla perimetral, pero después empezaron primeramente a reconstruir el templo para Dios. Primero Dios, decían ellos. Antes de reconstruir sus casas, empezaron a reconstruir la casa de Dios, que es el templo. Bueno, esto era un poco la fe de los israelitas. Y muchos se dieron cuenta que ellos fueron destruidos, fueron castigados por el juicio de Dios, porque ellos desobedecieron la palabra de Dios y no obedecieron las leyes de Moisés. Y esto era un poco lo que ellos creían cuando regresaron del cautiverio. Los judíos entonces eran un pueblo que vivía confiando en la palabra de Dios. Estudian y memorizan inclusive el Pentateuco desde muy joven, desde niño. Vieron cuando los niños nacen y ya están aprendiendo a hablar y le enseñan a memorizar la Biblia para ellos, que es el Pentateuco, las leyes de Moisés. Y por eso ellos estaban tan orgullosos de creer en un solo Dios y decían, nosotros somos el pueblo que creemos solamente en el correcto y verdadero Dios y no creemos en esas falsas estatuillas de madera y de piedra que son simplemente estatuas. Nosotros vivimos en un Dios viviente, poderoso, creador del universo. Solamente nosotros los judíos creemos y este Dios que es el verdadero nos ha elegido a nosotros. Por eso estamos orgullosos de ser un pueblo de Dios y que Dios nos ha dado sus leyes para que nosotros como pueblo de Dios obedezcamos sus palabras, sus leyes. Y así Dios nos va a acompañar y nos va a bendecir como pueblo de Dios. Así que ellos sabían muy bien qué era ser un pueblo de Dios y qué debían hacer como pueblo de Dios. Si bien los gentiles
que no creían en Dios y solamente adoraban a los ídolos, se jactaban de su dinero, de su poderío, de sus estatus y de su poder, ¿no es cierto? Ese era el orgullo de los gentiles. Pero los judíos se jactaban de ser el único pueblo que cree en el verdadero Dios y cumple sus mandamientos. Y eso es lo que está recordando Pablo en el versículo 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, o sea, tú judío que haces todo eso, tenemos que entender por qué ellos se jactan. Ellos se jactan por ser un pueblo de Dios. La pregunta uno siguiente dice, ¿qué conocen ellos? Entonces, a través del versículo 18, ¿en qué sentido los judíos pueden ser orgullosos? Versículo 18 dice Pablo, tú que conoces su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. O sea, tú sabes por la ley de Moisés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ante los ojos de Dios. Por eso que tú que conoces su voluntad y sabes discernir. Así que, aquí está diciendo, los judíos recibieron las enseñanzas de la ley desde niño. Por eso recibieron las enseñanzas de los 10 mandamientos y trataron de vivir de acuerdo con ellos. Querían amar a Dios y amar al prójimo, como Dios manda. Y desde la infancia se les enseñaban a guardar el sábado, el día de descanso, a pagar correctamente los diezmos como pueblo de Dios. Ellos oraban 3 veces por día, sin cesar. Y a través de la ley aprendieron cuál era la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que viviese como su pueblo y qué pecado Dios odiaba. Así que ellos sabían y trataban de evitar cometer pecado, algo que Dios odiaba. Los judíos perseguían la máxima bondad espiritual. Por lo tanto, como persona, los judíos realmente son gente que tratan de ser correctos. O sea, como en todo lugar hay personas buenas y malas. Yo he crecido en una comunidad judía. En realidad, mi secundaria lo he hecho en la escuela técnica Ort, en una escuela judía. Por lo tanto, yo también he recibido una educación judía en mi juventud. Y muchos de los amigos míos también son judíos, que los quiero mucho. Y son gente muy buena, son gente muy amable, son gente muy dulce. Así como en todo lugar, hay gente buena, hay gente mala también, ¿no es cierto? Pero en general, el pueblo judío es un pueblo que quiere vivir correctamente ante Dios. Ellos tratan de ayudar al que está en dificultad, porque la ley de Moisés dice que hay que ayudar a los huérfanos y a las viudas y a los necesitados. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el pueblo judío, trata de cumplir esta ley, este mandamiento de Dios, de amar al prójimo. Es un pueblo realmente respetuoso. Entonces, ellos perseguían esa máxima bondad espiritual y por ser un pueblo así noble, ellos decían, somos un pueblo noble, un pueblo santo de Dios. Así, ese orgullo que tienen los judíos es realmente extraordinario. Es lo que tenemos que entender. Y aún así, siendo un pueblo extraordinariamente orgulloso, un pueblo aplicado, un pueblo amado por Dios, Pablo le está diciendo a ustedes que aún conocen la voluntad y ustedes que saben cuál es el mal y cuál es el pecado, porque ustedes conocen la ley de Dios, lo que está diciendo. Es un pueblo privilegiado de alguna manera. Por eso en principio ellos valoraban a Dios más que el dinero o la fama. Pero resulta que por ser humano, esta disciplina, esta religión, este concepto de cumplimiento de la ley de los judíos se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? Porque los reyes judíos no empiezan a obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios manda profetas, hombres de Dios, que les hace recapacitar a los reyes, diciendo, ustedes, pueblo de Dios, tú, rey judío, tienes que cumplir la ley de Dios, porque si no, Dios te va a castigar. Era el mensaje siempre de arrepentimiento de los profetas a los reyes. Y esto es lo que empezaron a continuar. Pero aún así, resulta que después, no solamente los reyes, sino ya el nivel del sacerdocio, o sea, el grupo sacerdotal también religioso de los judíos, los rabinos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas, también empiezan a desobedecer la palabra de Dios. O sea, cuando regresaron del cautiverio, se dieron cuenta,
hay que arrepentirse, hay que volver a creer, obedecer la palabra de Dios, tenemos que empezar a hacer como Dios manda, y así Dios nos va a mandar el Salvador, el Mesías. Pero resulta que ellos hacían todo lo que Dios mandaba, pero al final no pasaba nada, porque ellos esperaban el Salvador, el Mesías, porque para ellos el Mesías era el general libertador que iba a venir a liberar del dominio de los conquistadores que estaban conquistando a ellos. Ellos eran colonias en realidad, eran dominados en ese momento por los babilonios, después por los persas, después llegan los griegos y siempre fueron dominados. Y ellos esperaban de Dios que Dios iba a mandar un Mesías que ellos querían que era un general libertador y que iba a restablecer otra vez el reino de Israel como aquella época del reino de David nuevamente. O sea, ellos esperaban que vendrá el Mesías para liberarnos de todos estos opresores y que nos va nuevamente a libertar, emancipar y nos va a dar un reino de Israel nuevamente. Es lo que ellos creían. Pasaban años, décadas, y aún así el Mesías no venía. Entonces ya la vida espiritual de los sacerdotes fueron siendo más formales. Ya no lo hacían con ganas como antes. Lo hacían por hacer, por deber, por obligación, pero no con un corazón sincero y grato hacia Dios. Y hacía todo por hacer, por obligación. Y aprovechaban los sacerdotes su posición socio-religioso para lucrarse con ofrendas de dinero, y así buscaban más el dinero y la fama. Si bien al principio ellos valoraban a Dios y sus leyes y su obediencia más que el dinero o la fama, luego ellos adoraban más al dinero y la fama. Por eso, más tarde, cuando Jesús llegó, ya el estado de corrupción que había dentro del templo, dentro del sacerdocio, era tal que Jesús se enojaba mucho. Es que Jesús hasta agarró látigos para poder echar toda la corrupción que había dentro del templo. Así que el pueblo de Dios, si bien quería hacer las cosas como Dios manda, al final terminaron corrompiéndose, cometiendo pecados ante Dios. Por lo tanto, los judíos tenían el conocimiento de la ley, sabían bien lo que era pecado, sabían bien que lo que contamina al hombre es el pecado y lo que lo limpia es el sacrificio, porque ellos cada momento, en todo momento ofrecían sacrificio de animales, porque el sacrificio de animales en realidad era un arrepentimiento de purificación para pedir el perdón de sus pecados. Y el sacrificio del animal representaba la muerte que él debía recibir por su pecado. Por lo tanto, él sabía que el pecado se solucionaba a través del sacrificio de ofrenda que hacía de los animales. Y eso lo conocían muy bien los judíos. Pero ellos creían que eso era todo. Sabían cómo tener una relación correcta con Dios y se esforzaban en mantener esa relación con Dios. Esos eran los judíos y por eso eran orgullosos. La pregunta 2 siguiente dice, ¿en qué confiaban los judíos entonces? ¿Por qué ellos eran orgullosos? ¿Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad? Dice Pablo. Ustedes están convencidos, están orgullosos de ser, ustedes son la guía a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Son los que no conocen la ley de Dios, o sea, los gentiles. Ustedes son la guía, ustedes son un ejemplo a ellos. Y por lo tanto ustedes son la luz de los que están en la oscuridad. Los que están en la oscuridad son los gentiles y ustedes son la luz, el pueblo de luz de Dios. Ustedes son instructor de los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes de la ley? Los gentiles. Y ustedes son los instructores, los maestros. Maestros de los sencillos. Pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad que Dios les ha dado. Ustedes son así, es un pueblo de Dios. Por lo tanto, los judíos tenían el modelo del conocimiento y la verdad en la Torá y tenían a Dios. Tenían la fuente de la verdad. Creían ser la luz para los gentiles que estaban en la oscuridad de la muerte y de la ignorancia. Creían ser maestros de los gentiles ignorantes que eran como infantiles. Tenían gran orgullo de ser el pueblo elegido de Dios. Sus valores son realmente maravillosos. Pero dice, ¿cómo es la vida del judío? Ellos son así un pueblo de Dios, pero ¿cómo es en realidad su vida actual?
Dice, ¿qué diferencia había entre sus enseñanzas y su vida real? ¿Cuál es la causa de su hipocresía? Dice versículo 21 y 22. Pablo condena a ellos. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, tú robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. O sea que los ideales y los objetivos de la fe de los judíos eran maravillosos. Pero el problema era que nadie cumplía las leyes a la perfección. Lo cual, por ser maestro de los demás, terminaban siendo hipócritas por no poder cumplir las leyes ellos. Ellos enseñan cómo debe ser, pero ellos mismos no lo cumplen. Y esto los convierte en ellos en hipócritas. Por eso, de alguna manera, Pablo dice, ustedes que tienen la ley, que saben cómo deben vivir ante Dios y no viven como Dios manda. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque ustedes no cumplen la palabra de Dios, no cumplen lo que Dios manda. ¿Qué es lo que Dios manda? Que crean en Jesucristo. Porque para eso Dios les dio el sacrificio real lo iba a ser el Cordero de Dios Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo de alguna manera en forma una indirecta, ¿no es cierto? De que ustedes creen ser justos y que cumplen las leyes, en realidad tampoco están cumpliendo las leyes, están robando, adulterando y además no están haciendo la verdadera voluntad de Dios, que es de creer en Jesucristo, el Mesías verdadero. Por lo tanto, él dice que el cumplimiento de las leyes verdaderamente es creer en Jesucristo. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué el cumplimiento de las leyes es Cristo? ¿Por qué creer en Jesucristo es la culminación del cumplimiento de la ley? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creer en Jesucristo es el cumplimiento, es completar las leyes? Porque cuando un judío empieza a tratar de cumplir las leyes, se da cuenta que las leyes el ser humano no lo puede cumplir, porque siempre fallamos, siempre pecamos, por la esencia del pecador que es el hombre. Nosotros siempre pecamos ante Dios. Por lo tanto, ningún ser humano en este mundo cumple correctamente al pie de la letra la voluntad de Dios, las leyes de Moisés. Entonces, si nadie puede cumplir correctamente las leyes, lo único que pasa es que se da cuenta que yo soy un pecador. La ley no me puede hacerme santo. ¿Se da cuenta? Entonces la única manera de que yo pudiera ser salvo es a través del perdón de Dios. Por lo tanto, la ley nos ha sido dado para tratar de cumplir, pero al darse cuenta el hombre de que no podemos cumplir la ley por el pecado intrínseco que llevamos adentro, por ser un pecador, intrínsecamente pecador, nosotros decimos, yo no soy ni más ni menos que un pecador ante Dios. Yo soy un ser humano que yo por mi esfuerzo nunca podré llegar a ser alguien que pueda ser justo, correcto delante de Dios. Entonces la ley nos ha sido dado para que nos demos cuenta que no somos ni más ni menos que pecadores ante Dios. Es a lo que quiere llegar Pablo. ¿Se dan cuenta? Así que la ley no nos ha sido dado para que cumplamos eso. Los judíos creen que si tú cumples esta ley, pasaste, aprobaste ante Dios, pasaste, tenés un 10. Dios no dio la ley para eso. Dios nos dio la ley para que tratemos de cumplirlo y que ves que tú no puedes cumplir. Tú eres ni más ni menos que un pecador, un ser humano es pecador ante Dios. Y entonces uno se da cuenta, sí, yo soy un pecador que necesito el perdón de Dios. Y resulta que Dios viste que no puedes, pero no te preocupes, yo te voy a perdonar. Si tú crees en el Hijo unigénito, que por ti ha muerto, voy a hacer pagar a mi Hijo único, Jesucristo, que Él va a pagar todo el precio de tu pecado, Él va a pagar todo. Por eso, la ley te va a hacer saber que vas a necesitar a Jesucristo y termina de creer en Jesucristo, estás completando la ley, la intención, la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Se entiende esto? ¿Por qué el creer en Jesucristo es el cumplimiento de la ley? ¿Se entiende esto?
Bueno, y es por eso creer en Jesucristo es el cumplimiento de las leyes. Por eso ustedes judíos que creen que solamente van a creer en leyes y van a ser salvos, están equivocados. Ustedes que saben que hay que cumplir, ¿la cumplen? No la cumplen. Aunque ustedes enseñen como maestros, ustedes son hipócritas porque ustedes enseñan pero no lo cumplen. Por eso la manera de cumplir esa ley es creer en Jesucristo, está diciendo Pablo. Y esta es realmente la gracia de Dios. El cumplimiento de las leyes, por eso es creer en Jesucristo. Por eso cuando Jesús dijo, ustedes estudian las leyes creyendo que van a encontrar la vida eterna en ellas. Pero esas leyes se trata de mí, dijo Jesucristo. Porque esas leyes le va a ustedes guiar hacia mí. Para que se den cuenta que son pecadores, no la pueden cumplir. ¿Se dan cuenta? Por eso van a necesitar de mí. Y se van a dar cuenta que la ley dice, porque como ustedes no pueden cumplir la ley, porque son pecadores eternamente, Dios es quien buscó la solución de enviar a su Hijo unigénito para que Él venga con su cuerpo para poder derramar sangre celestial, sangre pura sin pecado, para que pueda pagar el pecado tuyo, para que te des cuenta que por eso Jesucristo murió por ti, por eso necesitas conocer la ley. Porque aquel que dice que yo no soy pecador no necesita de Jesucristo. Aquel que se engaña diciendo que yo no soy pecador, yo no necesito de Salvador, él no va a necesitar de Jesucristo. Por eso, para que la gente se dé cuenta que son todos necesitados de Jesucristo, Dios les ha dado la ley. Para que sepan que ustedes no pueden cumplir la voluntad de Dios. Bueno, entendido esto, que es el centro importantísimo de la teología de Pablo, y cómo influenció su hipocresía a los gentiles. Dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Así está escrito, porque por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, dice Pablo. Pablo era un maestro de la Biblia, conoce muy bien, y le dice a los judíos, ustedes que están jactando, diciendo, no, nosotros somos un pueblo de Dios, somos un pueblo elegido de Dios, tenemos la ley, con esta ley, gracias a la ley de Dios, nosotros vamos a cumplir esta ley, vamos a ser aprobados por Dios como justos. Mentira, dice Pablo. Están todos ustedes deshonrando a Dios, porque ustedes no están cumpliendo la ley. Mentira. Son hipócritas todos, dice. Ellos, los judíos que se jactaban de las leyes que Dios les ha dado, pero al quebrantarlas, blasfeman el nombre de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo blasfeman el nombre de Dios? Claro, dice, nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo judío, un pueblo de Dios, un pueblo de un Dios todopoderoso, un pueblo de un Dios viviente, pero resulta, ¿qué pasa? Ah, si tú eres un pueblo de Dios, y mírate cómo eres. Estás en esclavitud en Babilonia, estás siempre ahí agonizando, en medio de opresiones, y ese Dios tuyo te hace vivir así. ¿Y por qué pasa eso? Es porque ellos no cumplen la ley en realidad. Todos siempre desobedecieron la palabra de Dios. Ante la desobediencia de la palabra de Dios, Dios, por ser un Dios justo, no tiene más remedio que desaprobarlos, juzgarlos, castigarlos. Y por ese motivo ellos están deshonrando a Dios. Todo el mundo gentil dice, mírate tu rey, que siempre los castigan a ustedes. Ese es tu rey, allá ustedes con ese Dios. Mira a tu Dios como es. Entonces, es una manera de que ellos están deshonrando a Dios. Por eso, Pablo hace referencia a la profecía de Isaías 52:5, que es este versículo que ustedes ven aquí. Porque en Isaías 52:5 había dicho que por causa de ustedes los israelitas, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y es por esa razón. ¿Está claro esto? ¿Por qué entonces dice Pablo esto? El nombre de Dios es blasfemado porque los judíos no eran un ejemplo bueno para los gentiles, sino un mal ejemplo de un pueblo incumplidor, desobediente, que Dios no tuvo más remedio que castigarlos. Por ese motivo, entonces, ellos están blasfemando el nombre de Dios, dice Isaías, aquí en 52:5. Pregunta 4 dice, ¿qué provecho tiene la circuncisión? Y versículo 25 en adelante, Pablo habla de la circuncisión, porque los judíos es un pueblo circunciso. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Si cumples la ley, entonces la circuncisión tiene valor.
pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. O sea, ¿qué te sirve ser circunciso? Porque siendo un pueblo circunciso, si no cumples la ley, de nada sirve. Porque si quebrantas las leyes de Moisés, eres igual que los gentiles, está diciendo. No eres diferente a los gentiles. Por lo tanto, la importancia es, como pueblo de Dios, de cumplir las leyes. Eso es lo que está diciendo Pablo en el 25. Los judíos creían que si tenían la ley y se circuncidaban, serían salvos. Y esa era la característica de los judíos. Ser un judío es tener la circuncisión y además tener la ley de Dios, conocer la ley de Dios, haber recibido la ley de Dios. Pero el problema es que no la cumplían correctamente. Los judíos se jactaban de su circuncisión y la circuncisión era una señal de los judíos. Junto con la observancia del sábado, eso era característica propia de los judíos. Por eso ellos estaban orgullosos de haber practicado la circuncisión. Pablo dice que si quebranta las leyes, la circuncisión no tiene valor. Por lo tanto, si no cumples la ley de Dios, la palabra de Dios, no eres un pueblo de Dios. Por más que tengas la circuncisión, no eres un pueblo de Dios. Eres igual que los gentiles, es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, no es el hecho de tener la circuncisión, sino que debes cumplir la voluntad, la ley de Dios. Y dice la pregunta 4, ¿qué privilegio hay cuando el incircunciso guarda la ley perfectamente? Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. ¿No es cierto? Porque aunque sea gentil, si ellos cumplen la ley de Dios, ellos son como circuncidados, es como un pueblo de Dios. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, ellos te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, pero quebrantas la ley. De nada sirve si no cumple la ley, está diciendo Pablo. Si los gentiles incircuncisos aceptan a Jesús y guardan la ley, ellos son considerados circuncidados, es un pueblo de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Si los gentiles guardan la ley perfectamente en Jesús, si creen en Jesús, está cumpliendo la ley. El cumplimiento de la ley es creer en Jesucristo. Por lo tanto, si los gentiles que crean en Jesús y por eso están guardando la ley, condenarán a ustedes, a los judíos, por la ley que guardan ustedes, porque ustedes no la están cumpliendo, porque ustedes no están creyendo en Jesucristo. ¿Se acuerdan que el cumplimiento de la ley es creer en Jesucristo? Por lo tanto, si ustedes no creen en Jesucristo, los judíos, pero si los gentiles creen en Jesucristo, ellos estarán condenando a ustedes, porque ustedes no están cumpliendo la ley. Y Pablo contrasta a los circuncidados con los incircuncisos y dice que guardar la ley es más importante que la circuncisión. Así que la circuncisión no es nada. Lo importante es cumplir la ley. Tenemos que por eso entender un poco el concepto de qué es la circuncisión. ¿Se acuerda? ¿Qué significado tiene la circuncisión para los judíos? Volvemos para eso a Génesis capítulo 17, 9 al 14, donde Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deben cumplir. ¿Qué deben cumplir? Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, dijo Dios. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero. Es decir, aunque sea esclavo, nacido del esclavo, también tiene que ser circuncidados si son esclavos de ese dueño judío. Y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados, dijo Dios a Abraham. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Esta palabra de Dios a Abraham, ellos lo toman al pie de la letra. Ellos creen que la marca indeleble en el prepucio, creen que eso es transformar
a ese hombre en el pueblo de Dios. No, lo que está diciendo Pablo. Esa circuncisión, ese acto en realidad es un simbolismo. El simbolismo de ese acto lo tienen que cumplirlo. No porque tengan la circuncisión, ustedes ya están hechos. No, no es un pueblo de Dios. La circuncisión era una marca indeleble que diferencia al pueblo de Dios de los demás. Dios quiso hacer de esta manera, usted va a ser diferente. De esa manera distinguimos al pueblo de Dios de los demás. Pero la manera de distinguir no es simplemente una marca externa, sino realmente esa marca indeleble tiene que ser una marca interna. La circuncisión es el grabado de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios en el cuerpo, como simbolismo. Sí, yo soy un pueblo de Dios, una persona que llevo en el corazón la palabra de Dios para cumplirla para siempre. No se va a borrar de mi memoria la palabra de Dios. Ese es el simbolismo de la circuncisión. Por lo tanto, la circuncisión es una señal de la creencia y obediencia a la palabra de Dios. Esa determinación. ¿Cómo un pueblo de Dios se diferencia de los demás? Porque el pueblo de Dios es un pueblo que cree en la palabra de Dios y que cumple la palabra de Dios. Esa es la circuncisión espiritual. Entonces, ese es el verdadero judío, está diciendo Pablo. El judío verdadero es eso. El significado de la circuncisión es más importante que la formalidad de ejecutar la circuncisión. O sea, el significado es más importante, no la formalidad, es lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero judío? Lo exterior no hace a nadie judío, dice, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, o sea, la verdadera circuncisión del judío, es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. No es simplemente de hacer la circuncisión, de cortar el prepucio, no. Eso es el simbolismo y el verdadero significado es que en el corazón aceptes la palabra de Dios y la obedezcas. Pero ustedes no la están obedeciendo, porque Dios envió a su Hijo unigénito, que ustedes deben creer en el Mesías y no lo creen, no están cumpliendo la ley. Por lo tanto, ustedes no son judíos en realidad. Por lo tanto, no tienen por qué jactarse, no tienen por qué enorgullecerse, está diciendo Pablo. Al que es judío así, de esta manera, el que realmente es circunciso de corazón, es un judío verdadero y es un judío que Dios lo alaba y no la gente. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente, dice. Por lo tanto, el verdadero judío es aquel que es circunciso en el corazón. Pablo está diciendo que ser judío de apariencia no sirve de nada, sino la distinción la debe llevar en su interior, en su corazón, a través del Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo. ¿Está claro a qué quiere llegar Pablo? Ustedes los judíos no son judíos verdaderamente, porque no están cumpliendo la palabra. Y la palabra deben cumplir creyendo en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es el cumplimiento verdaderamente de la ley. Y si tú cumples la ley, eres un judío verdadero, porque estás creyendo en Jesucristo. Es lo que quiere decir. Pregunta 5 siguiente. ¿Cuál es la circuncisión verdadera? En Deuteronomio 36 dijo, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. O sea, todo lo que sea pagano fuera de tu corazón, límpiate. Y en el de tus descendientes también, para que lo ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Y esto es la verdadera circuncisión, ser diferente a lo demás, a lo pagano. Y dice esto en Colosenses, si quiero terminar la lección de hoy, Colosenses 2:11, dice, además, en él fueron circuncidados. ¿Quién es él? Jesucristo. Tendría que estar con mayúscula. En él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. O sea, cortar todo lo pecaminoso en la vida del creyente. Esa es la verdadera circuncisión. Y esta circuncisión la efectuó Cristo, porque nos limpió de nuestros pecados con su muerte en la cruz, con su sangre preciosa. Amén, hermanos. ¿Entiende entonces cuál es la verdadera circuncisión? Y eso la efectuó en realidad Jesucristo, quien murió por nuestros pecados.
Por eso está diciendo que el verdadero judío no es aquel que solamente tenga cortado el prepucio. El verdadero judío es aquel que realmente cree en Jesucristo y es limpiado de todo su pecado gracias a Jesucristo. Y esa es una marca indeleble en tu corazón que te hace ser diferente al mundo. Y ese es el verdadero pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Está claro? Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que Pablo quiere decirle a los judíos. Que el verdadero judío, el verdadero judaísmo en realidad es creer en Jesucristo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a continuar después la siguiente parte la semana próxima. Aquí lo importante es creer cuál es el concepto de la circuncisión y por qué Pablo dice que es importante la fe en Jesucristo como una verdadera circuncisión espiritual. Cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor Jesucristo. Jesús, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, nuestro Maestro y Rey. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, Jesús, por estar en mi vida. Gracias por estar en mi casa, en mi familia. Gracias, Jesús, por estar en todo lugar donde yo vaya. Gracias, Jesús, por acompañarme. Gracias, Señor Jesús, por limpiarme de todos mis pecados, para hacerme diferente al mundo, para hacerme tu pueblo, Señor, tu Hijo Santo. En el nombre de Jesús, haz que en toda nuestra vida agradezcamos para siempre esta gran obra que has realizado en la cruz de Calvario, circuncidándonos espiritualmente, liberándonos, cortándonos de todo pecado de nuestra vida y cumplimentando, perfeccionando la ley que no podíamos cumplir por nuestras propias obras, Señor, pero tú nos has considerado como cumpliéramos esas leyes por el simple hecho de creer en tu promesa de perdón, Señor. Entonces, si nosotros hemos sido justificados con tu sangre preciosa, hemos sido perdonados y convertidos en tus hijos, Señor. Y por esa obra que has hecho en esta noche, Señor, te agradecemos y te exaltamos tu nombre maravilloso, Jesús. Y que en el nombre de Jesús agradecemos, Señor, tu bondad, tu bendición en nuestra familia. Y, Señor, bendecimos a todos a través del nombre de Jesús. Que toda obra del enemigo que nos quiera apartar de tu verdad, todo enemigo, demonio que nos intromete su nariz en nuestra vida y nos hace vida difícil, dando enfermedades, dando tribulaciones, dando ruptura de relaciones, dando discordias, todo ese enemigo que nos trata de estorbar nuestra vida, se ha expulsado en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre de Jesús para que toda obra del mal sea circuncidado para siempre de nuestra vida, sea exterminado de nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, todopoderoso Rey, Señor y Mesías. Gracias por estar entre nosotros esta noche, por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos esta bendición en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.